Hola, soy Mario González, CNN en México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y bueno, pues permitirnos con usted conversar esta noche sobre un libro que está circulando recientemente, un libro que se llama Narcoamérica, de los Andes a Manhattan, 55,000 kilómetros tras el rastro de la cocaína, un libro que tiene el prólogo de Roberto Saviano, de Andanzas, Crónica, Tusquets, Editores, y bueno, en una pequeña presentación dice que en diciembre de 2011, 3 periodistas en un auto usado emprendieron un viaje de 55,000 kilómetros por Latinoamérica. A pocos meses de iniciada la travesía, decidieron enfocarse en reportear el tráfico de drogas, quizás el único fenómeno que cohesiona a toda la región. Esta es la crónica de un recorrido que nos confronta con lo ineludible, dice la editorial. La fuerza del crimen organizado pone en evidencia las fallas del Estado. Aquí se devela la historia ilícita de 18 países. Rincones más inhóspitos que fueron obtenidos de testimonios de quienes eligieron vivir fuera de la ley. Reportajes hechos en el camino y que conforman la materia prima de este libro. Son historias que muestran el lado no turístico del continente, los dramas humanos, resultados de la corrupción del poder por el dinero ilegal. Son historias que rebautizan este territorio. Bienvenido a Narcoamérica, dice esta presentación que habla de este viaje de los 3 periodistas en un auto usado que pues recorrieron estos 55,000 kilómetros por Latinoamérica. Y están en este estudio los 3 periodistas. Gracias por estar aquí. Pablo Ferri, bienvenido a este programa. ¿Qué tal, Carmen? Muchas gracias. Gracias, Pablo, un joven periodista muy galardonado el año pasado, este año, por tus trabajos y tu trayectoria. José Luis Pardo, bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Alejandra Sánchez Insunza. Gracias, Alejandra, por estar aquí. Bienvenida. Gracias por invitarnos. A los 3, gracias. Bueno, un trayecto de todos estos kilómetros. ¿Con qué se toparon, Pablo? ¿Qué entraña tiene este libro? Bueno, Narcoamérica tiene ese nombre porque referimos al estado paralelo que domina parte del continente, ¿no? O sea, allá donde no llega el Estado, llega el narcotráfico. Y eso significa muchas veces no que los malos, digamos, dominen y sometan a los buenos, sino que hay mucha gente que depende muchas veces del tráfico de drogas para sobrevivir. Y te hablo de Centroamérica, te hablo de países como Ecuador, te hablo de los países productores de hoja de coca, Perú, Bolivia, Colombia. Es decir, es un gran monstruo con muchos tentáculos que le está ganando la batalla en muchas partes al Estado. ¿Cómo fueron documentando, Alejandra, un libro así? Testimonios, documentales, judiciales. ¿Qué materia prima tiene este libro? Bueno, nuestra idea era hacer una especie de radiografía de lo que estaba sucediendo en cada país en cuanto a tráfico de drogas, cómo afectaba, ¿no? O sea, cada país tiene un fenómeno distinto, ¿no? Como decía Pablo, ahora hay países productores, hay países de ruta, hay países de consumidores. Entonces, nosotros llegábamos y principalmente nos nutrimos de entrevistas con toda la gente involucrada, o sea, desde autoridades, campesinos que plantaban la hoja de coca, o pescadores que habían traficado porque estaban en la zona, o sea, entrevistamos a todo tipo de autoridades, excepto en los países que nunca nos quisieron dar entrevistas, como Venezuela, que fue muy difícil, ¿no? Ahí, por ejemplo, no, fue imposible hablar con una autoridad sobre narcotráfico, ¿no? Sobre otros temas de elecciones era posible, pero sobre narcotráfico no. Entonces, principalmente es eso, tenemos algunas, informes de organizaciones que trabajaban, actas judiciales también de ciertos casos que nos interesaban en ese momento. O sea, la documentación varía dependiendo del país, ¿no? Pero pues intentamos hacerlo lo más amplio posible en poco tiempo, porque en cada país nos quedábamos 1 mes o 2 máximo. No, 3, en Brasil 3. Dependía del país, pero bueno, de ese tiempo tomábamos todo lo que podíamos, ¿no? O sea, y eso dependía de la situación de ese país en ese momento, del caso que nos interesara. O sea, por ejemplo, no era como que en todos los lugares tuviéramos que pedir solicitudes de transparencia, hay países que ni siquiera tienen esas leyes, ¿no? Entonces, pues varió mucho el tipo de documentación. Creo que lo principal sería
o lo que destaca en el libro son las entrevistas con todas las personas involucradas que van desde eso, desde lo más bajo hasta lo más o menos alto. O sea, en este libro no hay grandes capos, ¿no? Hay capos en la cárcel, algunos, pero nuestra idea era un poco desmitificar este concepto de narco de Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, ¿no? Era de que hay mucho ciudadano a pie de calle que está involucrado en este fenómeno. Ahora, José Luis, estamos hablando de que si llama Narcoamérica, el fenómeno obviamente está tan extendido que ni fronteras hay. En realidad están hablando de una gran mancha continental del tema. Exacto, de hecho creo que una de las cosas más originales del libro es que si el narcotráfico es un negocio transnacional que cruza fronteras, nuestro reporteo es igual, ha cruzado fronteras, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Chile, y contando la historia de esta gente, de los ciudadanos que están en esta otra América, ¿no? El narco tiene implicaciones económicas, sobre todo hay que verlo como un gran negocio, ¿no? Y sustenta a muchísima gente en Latinoamérica, ¿no? E incluso sustenta economías de los estados. En Perú es un caso muy claro, donde el estado está muy acostado en la costa, donde está Lima, pero en la ceja selvática, donde está el Brain, que es el principal productor de cocaína del mundo, ahí no hay estado, el estado es el narco, ¿no? Entonces sí, es un poco eso, decir, vivas en México, vivas en Perú, vivas en Chile o vivas en Brasil, el narco te afecta, ¿no? Y eso es un poco, creo, lo original de este libro. Cuenta historias de personas normales, explica sus circunstancias e intenta responder a preguntas universales de por qué matamos, por qué mueren las víctimas, por qué nos corrompemos, que son preguntas que se pueden preguntar un mexicano o un chileno indiferentemente, ¿no? Entonces este libro es eso, es un libro de viajes. A mí me gusta mucho decir que es un libro de viajes, porque es un viaje, ¿no? Porque fue un viaje, sí. Exacto, y los viajes no son siempre tan bonitos, ¿no? Estamos acostumbrados a que el viaje sea la playa paradisíaca, que sea el monumento. El viaje es entender a la otra gente. Eso es un viaje, y esto es lo que hace Narcoamérica, entender a esa gente que viva donde viva, en el país que viva, en esta región, tiene que ver con el narcotráfico. Y obviamente, tratándose de 18 naciones, hay grandes puntos de coincidencia, como lo que acabas de mencionar, preguntas que se formulan en cualquier lugar del continente, pero también las grandes diferencias que me imagino habrán encontrado, los matices, la manera en que se vive en un lugar y en otro, el fenómeno mismo. ¿Qué logran encontrar ahí en términos de la identidad nacional, en donde las fronteras, como decimos, se diluyen? La identidad nacional. ¿O eso ya no existe? No, sí existe. O sea, yo personalmente sí que creo que existe un nacionalismo muy claro, ¿no? En todas, y además dentro de los mismos países. E identidades, ¿no? Claro, o sea, en cualquier país tienes 25 identidades distintas, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, muy claro. Allá el altiplano son los collas y en el oriente son los camas y se odian a muerte, ¿no? Entonces, pues igual en Centroamérica, los nicas y los ticos no se quieren ni ver. Sobre todo los ticos a los nicas, o sea, hay un racismo ahí. Bueno, racismo no, porque no son razas distintas, pero sí que hay un clasismo muy fuerte, ¿no? Entre Argentina y Uruguay hay una relación muy extraña que habría que tener un psicoanalista aquí para analizarla, yo no me atrevo, ¿no? ¿Un psicoanalista? Sí, lo digo en serio. Entonces sí, hay muchas identidades muy fuertes y no necesariamente respetan las fronteras, ¿no? Sino que pues a veces están dentro del mismo país y a veces no. O sea, depende de la zona. Ahora, estamos hablando, Alejandra, desde luego de un tema que abarca a la sociedad, a las autoridades, a la propia mafia, o sea, la distribución en territorios del quién es quién en este asunto de Narcoamérica. Después de la pausa, cuéntame qué fueron encontrando en sus entrevistas, qué fueron encontrando en relación precisamente hasta dónde llega la influencia, la definición de los países a partir precisamente del narcotráfico, a partir de, pues, la cocaína y las sustancias en general, todo lo que trastoca las esencias básicas de una idea democrática, por ejemplo. Después de la pausa, Alejandra, regresamos para que nos cuentes. Seguimos hablando de
en el corte, Alejandra, te planteaba, bueno, finalmente Narcoamérica y las indagatorias, los testimoniales, todo lo que involucra un trabajo como el que ustedes han hecho, los ha llevado, bueno, a tener ciertos parámetros de análisis. ¿Cómo ha trastocado este tema? Yo decía, el tema pues de la noción básica de democracia, en términos de quién es el verdadero poder, cómo se establecen los ejes principales de decisiones en un país, a partir de que esta actividad criminal pues permea en todos lados. No, mencionabas en plan cómo se está definiendo un país a raíz del narcotráfico y cuando mencionaste eso me vino a la mente Honduras, ¿no? O sea, Honduras es un país que en este momento está definido por el control de las familias, bueno, se les dice que hay 14 familias que dominan el país, ¿no? Pero es un país donde la anarquía domina y el crimen organizado pues se ocupa, ¿no? De eso. O sea, es un país donde creo que llama mucho la atención esa definición a través del narcotráfico. Y creo que varios países pues están haciendo esa especie de... se están etiquetando, ¿no? De acuerdo a cómo funciona el tráfico de drogas en ese país. O sea, Brasil ahora es el segundo consumidor de crack y derivados, cocaína y derivados como el crack, ¿no? Y ahora se distingue en Sudamérica por eso, la mayor parte de las rutas van hacia allá. O sea, en el caso de Perú, pues como productor, es el mayor productor de hoja de coca. O sea, Colombia, que a pesar de que ya no existen los grandes cárteles, vive una atomización muy fuerte de bandas criminales, las BACRIM, que se les llama, y que son pequeñas banditas, mucho más volátiles, ¿no? En general creo que todos, o sea, cada país está teniendo, y esa es la idea del libro, un poco de ver qué lo define en esta ruta, ¿no? Qué lo marca. O sea, un caso que contábamos un poco que se salva es Chile. O sea, es como que por geografía un poco y por tener una mayor institucionalidad tal vez, o así se presume, pues tal vez no les ha tocado tanto, ¿no? No están tan afectados como el resto de los países. Pero incluso Argentina, que también presume, bueno, se presumía, ¿no? Antes, hasta hace unos meses de un tipo de institucionalidad diferente, ahí el problema es la mafia policial, ¿no? Hasta antes de que el Papa dijera que tiene preocupaciones de que se mexicanice, ¿no? Entre otras cosas, qué fuerte, pero qué descriptivo. Sí, pero bueno, eso también antes México se colombianizaba, o como fuera el palabra. Yo he escuchado en Tuluá, en Colombia, en un lugar donde estaban cortando cabezas, un lugar que se está mexicanizando también. Ellos inventaron la corbata también. Esto es un ciclo de no acabar, porque no se puede definir con una palabra. Es mucho más complejo todo esto, ¿no? Eso es echar balones fuera. Sí. Al final sí, es algo que pasa a nivel regional, pero las instituciones en cada lugar tienen mucha culpa. El narco sin corrupción no podría existir, ¿no? Y yo creo que eso de etiquetar, la verdad que es lo que intenta no hacer este libro. Este libro no va de buenos y malos. Este libro va de gente que está metida por una razón u otra en un negocio mega multimillonario que rige el continente en cierto sentido, y que a través de este fenómeno vemos la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad, que hablando de Honduras yo creo, y de México también, son lugares por encima del 90%. Si matar sale gratis, que no hay castigo, o sea, que me lo voy a pensar mucho, matar, si puedo matar, puedo salir de la miseria matando y tener algo que comer. Ese tipo de preguntas son las que son las que se formulan dentro del libro también, que creo que es eso. O sea, nosotros hemos visto en Honduras como una madre miraba a su hijo y no le importaba, y era un hijo de 17 años, estaba mirando su cadáver, porque a lo mejor estaba resignada, porque como muere tanta gente y la vida pierde valor, ¿no? Creo que hay consecuencias del narco en torno a las autoridades, que hay que vigilar mucho, pero luego hay consecuencias también entre nosotros como población, ¿no? De acostumbrarnos a este horror. Creo que fue un poco lo que pasó en Ayotzinapa, que también se reportea en el libro, que es que el país se despertó un día y no se podía creer en el país en que vivía. Dijo, yo creo, en el efecto acumulado también, ¿no? Exacto, es decir, de miles de muertes y 43 desaparecidos que lograron simbrar a un país ya pasmado de tanto horror. Sí, sí. De hecho, a nosotros nos gusta decir que México despertó de tanto horror.
sea, de tanto horror, despertó, se miró al espejo y no pudo más. Y esto pasa en varias latitudes. En Centroamérica pasa mucho, por ejemplo, ¿no? Decías en el corte, José Luis, algo, el narcotráfico también es un elemento que permite, a partir de lo que ahí sucede, describir las problemáticas diversas. Ya mencionaste pobreza, corrupción, desigualdad, en fin, todo lo que puede cruzar por la idea de las naciones. Supongo, Alejandra, José Luis, Pablo, que cada uno a su manera vivió una experiencia intensa como esta, porque como quiera es treparse en un coche, recorrer miles de kilómetros, ir viendo en carne viva estas problemáticas durante todo el tiempo que ocuparon, y supongo que cada uno tendrá cierta marca por cierta escena, por cierta circunstancia. ¿Por qué no cerramos este programa? Compartan con nuestro auditorio lo que en este libro debe estar registrado o lo que incluso no necesariamente está registrado. ¿Qué te marcó más, Pablo? ¿Qué cosa, qué escena? Tú hablas, por ejemplo, de una madre en Honduras. ¿Tú qué viste? ¿Qué te queda? Primero hay una cosa, algo de lo que te das cuenta cuando acabas el viaje, ¿no? Y es que hay fenómenos que se repiten, que primero ha pasado en un sitio y luego pasa en otro, ¿no? Hablaba de la colonización, mexicanización, no sé qué. Por ejemplo, aquí en México ahora, en la Tierra Caliente y en Guerrero, donde igual Atlatlaya y demás, en el Estado de México, o sea, se están atomizando las viejas bandas en cartelitos chiquititos, ¿no? Lo que pasaba en Colombia cuando se desarticuló el cártel del norte del Valle, claro, después del cártel de Cali, después del cártel de Medellín, ¿no? Por ejemplo, en Brasil también hay una epidemia de crack tremenda, ¿no? Algo que había pasado en Estados Unidos hacía años atrás, ¿no? Entonces ves que al final algo va generando problemas que pues podrían, o sea, de parecerse tanto, podrían solucionarse quizás más fácilmente de como tratan de solucionarse ahora, de pura guerra contra las drogas, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que preguntabas concretamente, al ejemplo, pues ya a mí me marcó mucho el reportaje que hicimos en Argentina, ¿no? Porque, como decía Alejandra antes muy bien, o sea, ante la aparente fortaleza institucional que presenta el país, uno no se imaginaría que la policía es capaz de hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, igual te lo dicen aquí en México a día de hoy y dices, bueno, pues sí. Pero allá en Argentina, de repente, fuimos a reportear la historia de un chico que habían agarrado con 70 gramos de marihuana, o consumo personal, evidentemente, y lo habían detenido un domingo y el lunes apareció ahorcado en el calabozo, ¿no? Entonces, durante 2 meses y pico tratamos de... O sea, era muy evidente, ¿no? Porque hablamos con todos los familiares, con toda la gente con la que había trabajado, reportamos su entorno, lo documentamos bien y nos parecía muy improbable que se hubiese suicidado, que es lo que decía la policía, ¿no? Entonces, bueno, pues 2 meses después fuimos incapaces de beber, probar que había sido un asesinato, ¿no? Y fue, pues es una frustración muy grande, pero también pues a la vez uno se daba cuenta de que había aprendido mucho, ¿no? Y pues fue una experiencia en todo caso muy intensa. Toparte con esa realidad y la frustración de imaginar que fue de otra manera. Claro. Pero no poderlo probar, claro. Fuerte, Pablo, el asunto. Déjame, Alejandra, regresar después de la pausa y te escuchamos. Entramos en la parte final, regresamos hablando de Narcoamérica, volvemos. Alejandra Insunza, bueno, entramos en la parte final. ¿Qué de todo te marcó más? Como mencionaba Pablo ahora, lo de la frustración, ¿no? Creo que la parte final del libro nos dedicamos a México y a Estados Unidos, porque tampoco queríamos dejar un vacío respecto al mayor consumidor del mundo, ¿no? Entonces no pudimos hacerlo a gran profundidad, pero al menos fuimos a la frontera con Texas, donde hablamos de corrupción de sheriffs, de cómo entraba la droga, y luego a Estados Unidos para hablar de consumo, ¿no? Pero otra parte del tiempo estuvimos aquí en México, y fue cuando coincidió lo de Ayotzinapa. Entonces, justo lo que menciona Pablo de que es una persona, ¿no? Una persona que tú sospechas que no murió como las autoridades dicen, pero que al final ves que sí. En el caso de Ayotzinapa a mí me costaba mucho trabajo entrevistar a los padres, porque era una cuestión pues ilógica. O sea, por un lado nosotros creyendo que sus hijos estaban muertos y ellos por otro lado con la esperanza, ¿no? Esto fue casi un mes después, entonces era muy difícil porque ellos mismos hablaban todo el tiempo entre pasado y presente, ¿no? Hablando de lo que le gustaba a su hijo y le sigue gustando. Era muy esquizofrénico, digamos. Es que en realidad, o sea, de cada país te podríamos decir una cosa que nos dejó trastocados durante un tiempo, ¿no?
Entramos en la parte final del programa. Alejandra, José Luis, Pablo, a los tres les agradezco que estén aquí. ¿Con qué te despides, José Luis, después de esta experiencia? Mira, me voy a despedir para no hablar más de muertos y para tener una historia cotidiana, que de eso va el libro también, ¿no? De historias cotidianas. Yo estaba fumándome un cigarrillo, porque soy un adicto, lo hago bastante comúnmente, a las 6 de la tarde en San Pedro Sula, que es la ciudad con la tasa de homicidios más alta del mundo, en el balcón del hotel. Y cada 6 de la tarde, durante cada tarde que estuvimos allá, durante esa semana, la calle se vaciaba, el supermercado cerraba y no había nadie. A las 6 de la tarde estamos a 3 cuadras del Zócalo. Solo había unos músicos borrachos apoyados en una furgoneta y una pareja cenando en el balcón de enfrente y un par de vagabundos, ¿no? Y esa es la enseñanza que nos deja el narco, que le ha quitado el espacio público a la gente. Son no lugares, o sea, no poder salir a tu calle, no poder pasear con tu bebé, que es algo que hacemos todos, y a que todos, o mucha gente, la gente que tiene la fortuna de vivir en ciertos lugares, lo da por hecho. Es un derecho que das por hecho, poder salir a la compra, poder salir a tomar una cerveza, poder hacer lo que quieras, ¿no? Y en esos lugares han llegado al extremo de no poder, de que les han robado sus calles, ¿no? Entonces a mí eso me impresionó mucho, porque es eso, más allá de los muertos, te afecta a tu día a día. ¿Y esa escena se repite? Esa escena se repite en varios lugares y yo creo que por eso la cuento. Los de alta criminalidad. Ajá, ahí me impresionó mucho porque era la primera vez que veíamos eso. Y aparte estábamos en San Pedro Sula, que es simbólico, digamos, que es como la nueva Juárez, ¿no? En estos términos de violencia. Pero es eso, me impresionó mucho porque ese día habíamos visto muchos cadáveres y quizás no habíamos caído en la cuenta de la violencia hasta esto que es más cotidiano, ¿no? Que tú vives, cualquier persona puede vivir, viva en España, o decir, no puedo salir a la calle a las 6 de la tarde, ¿por qué? Si es mi ciudad, ¿no? Y es un derecho fundamental a la gente, el espacio público, ¿no? Entonces a mí eso me marcó mucho, me ha marcado, como dicen mis compañeros, cada país. O sea, te dicen, ¿cuál es tu país, el que te apasiona? Pues me apasionan todos, o sea, la verdad ha sido un recorrido tremendo. Ver a una madre en Colombia que había escapado de la guerrilla, que había escapado de los paramilitares, había llegado a una ciudad con varios refugiados de la violencia en el campo, a Tuluá, y ahí le habían matado al hijo por error, porque vivía en un barrio que estaba en disputa por las pandillas y simplemente pasaba, se parecía al hijo del dueño de un expendio de droga. Y un día que volvía a casa a las 10 de la noche le metieron un disparo y se escuchó, ¡ay, hijo puta, ese no es! Pero la madre se quedó sin hijo. Y la madre te decía, llevo toda la vida escapando de la violencia y míreme, sin hijo. En un instante. En un instante. Es una confusión. Hay una bala perdida. Pablo, nos vamos. ¿Con qué te despides? Mira, al final Narcoamérica es una explicación. Es decir, esto somos, ¿no? Es una colección de verdades, es una colección de miserias, es una colección de bondades también, ¿no? De cómo reaccionamos ante todo eso, ¿no? Y cada uno de los personajes que funcionan de hilo conductor de todos esos valores están, o hemos tratado de que estén tan bien perfilados, tan bien explicados, tan bien mostrados y dibujados. Cada uno se vea reflejado, cada lector se vea reflejado ahí, porque cada lector quizá no se lo crea antes de leer el libro y por eso los invitamos a que lo hagan, pero puede haberse reflejado en una de estas historias. Pues esa es parte de lo que resulta de una investigación como la de ustedes, Alejandra, José Luis, Pablo. A los tres les agradezco que estén en este programa para contarlo. Está circulando ya a partir de estos momentos, de los Andes a Manhattan, como dice la presentación. El prólogo de Saviano, cuéntame algo de lo que dice Saviano brevemente. Bueno, Saviano dice algo que a mí me gustó mucho, y es que o sea, estamos en un momento en el que ya no hay que contar el amor, refiriéndose a la novela de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, sino la cólera, ¿no? Y bueno, pues quizá algo exageradamente, no lo sé, es una cosa muy personal ya mía, igual no es solo la cólera, pero sí creo que ha llegado el momento como generación que emerge ahora, nosotros y muchos más colegas que están haciendo cosas muy valiosas, de que contemos las cosas como son y embarrándonos y yendo al final de la historia. Pues Pablo, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Alejandra, gracias por estar aquí. José Luis, a los tres, gracias. Muchas gracias. Y felicidades por el libro, un libro fuerte, sin la menor duda. Gracias por estar en este programa. Y bueno, pues les valió el premio Ortega y Gasset, que no es poca cosa, un reconocimiento internacional muy importante de este trabajo de investigación de estos periodistas que están aquí para contarlo. Estaremos siguiendo de cerca su trabajo y por lo pronto gracias por estar aquí. Y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien y hasta mañana.